la puerta de entrada al campo científico, y que la especialización de verdad en un tema que ya sí va a ser relevante, que va a tener como más amplitud, se da en el postdoc. El postdoc se puede hacer a nivel local o a nivel internacional. La diferencia es que los grupos de élite mandan todos a sus postdoc a hacerlo en el exterior, ¿no? En los institutos en los que yo estuve trabajando, hay como una dinámica donde los postdocs se van al exterior, postdoc pesados de 3-4 años, van al exterior, normalmente van o a la costa este o oeste de Estados Unidos o a Francia, Alemania y Inglaterra. No, ahí van el 95% de los postdocs. Ya los que van a España son mirados como de segunda, ¿no? Vuelven y ese es el momento en que arman su grupo. ¿Y por qué arman su grupo? Porque ya tienen una línea propia y una especialización y un conjunto de saberes técnicos, teóricos y una estrategia. Ahora, ese conjunto de saberes técnicos, teóricos y de estrategia son los que socializaron en el postdoc. Entonces, por eso el momento del postdoc es crucial en las trayectorias científicas. Y por eso las políticas científicas se equivocan cuando piensan que le van a cambiar la orientación a un tipo que lleva 30 años de trabajo en un tema, ¿no? No lo hacen. La clave de cambiar la orientación es el postdoc, el momento del postdoc, donde a uno le pueden decir, bueno, lo que queremos es formar tanta gente en tales campos, no darles 10 millones para que cambien y que en vez de hacer biología de proteínas hagan sociología de la ciencia, o al revés. Si es al revés y hay 10 millones, estamos dispuestos a conversar por lo menos. Bueno, sobre las ciencias sociales, bueno, es un tema bien complicado, creo que tú también hacías referencia. Yo no trabajé especialmente nunca sobre las ciencias sociales porque me resulta muy difícil y no sé hacerlo. Me resulta más fácil analizar los procesos de producción de conocimiento en las ciencias, digamos, llamadas duras e incluso en las ciencias al dente que en las ciencias blandas, ¿no? Pero sí hay por lo menos tres cosas para señalar, ¿no? Bueno, la primera es que hay una evidente cambio en los procesos de producción de conocimiento con la cuestión del paper, ¿no? Y que hay distintas tradiciones y que el tipo de conocimiento que se produce a partir de la exigencia de los sistemas públicos de ciencia y tecnología, incluidos los procesos de evaluación, hacen que el tipo de conocimiento que se produzca sea diferente, porque no solo hay una tendencia a la publicación de artículos, sino que además los artículos tienden a ser cada vez más cortos, ¿no? Yo que no sé hablar corto ni escribir corto, cada artículo que mando me dicen está muy lindo pero hay que sacarle un tercio. Y ya, si la media de páginas era 30 hace 20 años, hoy es 20, ¿no? Entonces, lo cual no deja de ser una paradoja, porque yo di una charla el otro día ahí en Guadalajara, donde lo que mostraba es que los artículos empiezan a desplegarse y a incentivarse porque se evaluaba que había demasiados libros y que la gente no podía leer tantos libros y que los artículos eran una forma más dinámica y eficaz de transmitir conocimientos, lo cual es una paradoja interesante. Ahora, evidentemente, en las ciencias sociales la redacción de un texto forma parte del proceso de producción de conocimiento. En las ciencias duras también, ¿no? Pero en las ciencias sociales queda claro. Y queda claro que ahí hay un cambio en la producción de conocimiento, donde el libro está siendo crecientemente desvalorizado. Yo lo apunto, digamos, como tendencia, ¿no? Y simplemente después puedo llegar a pensar que eso implica un empobrecimiento de la capacidad de producción de ideas. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de centro y periferia, hay una cosa que es clara y es que hay muy baja producción conceptual en las ciencias sociales en los países periféricos. Yo mencioné en un momento de mi charla la teoría de la dependencia y yo creo que eso es de los 70, principios de los 70, o sea, han pasado 40 años. De ahí para aquí no tendría muchos aspectos para señalar en ninguna de las disciplinas de las ciencias sociales que yo pueda identificar como una producción original en términos conceptuales. Y lo que hay es mucha, digamos,
transcripción de marcos conceptuales ya elaborados, aplicándolos muy a menudo acríticamente a las cuestiones locales, ¿no? Yo peleo bastante en mi propio campo con eso, ¿no? Alguien que trabaja sobre la teoría del actor red y la aplica a Río de Janeiro como si fuera igual que a Inglaterra, ¿no? Sin preguntarse, bueno, en qué medida esta categoría tiene el mismo valor heurístico allá que aquí. O sea, por lo menos preguntarse en qué medida esto puede ser aplicable o no. Por eso discutimos mucho acerca de esta cuestión de la ciencia, digamos, cómo dar cuenta de la ciencia en los países periféricos. Porque en realidad lo que nosotros estamos generando acá no es un conocimiento periférico. Si el 20% o el 25% de la ciencia europea está siendo producido por latinoamericanos, este también es un objeto de los europeos. ¿Sí? No es solamente un objeto de sociólogos de la ciencia argentinos o mexicanos. Ese también es un objeto, o en todo caso, podría ser un objeto, pero no es, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cada vez más hay una producción que tiene una fuerte impronta empírica en los países en desarrollo, por lo menos en América Latina, es muy claro, pero en la sociología, yo voy dentro de poco a un congreso que se llama Sociologie d'ailleurs, lo llaman los franceses, que es un poco francocéntrico, ¿no? Porque d'ailleurs quiere decir de otros lugares. Sociología de otros lugares, donde lo que uno observa en estos países de África que yo decía, y en Medio Oriente también, es muy parecido con lo que observamos en América Latina. Hay una producción de sociología bastante activa en estos países, que yo por supuesto no conocía, y no conocía porque la mayor parte se publica en árabe, ¿no? Del mismo modo que ellos no conocen, porque la mayor parte de la nuestra se publica en español y solo una parte en inglés. Yo creo que nosotros publicamos más en inglés que ellos todavía. Pero en todo caso, bueno, ahí tenemos la cuestión del idioma en las ciencias sociales, es otro tema que hay que incluir, pero esto del énfasis en lo empírico para los países en desarrollo y el énfasis en lo conceptual. Cuando Bourdieu escribe Las reglas del arte, queda claro que él está hablando de la emergencia del campo literario francés, ¿no? Flaubert y compañía. Pero él no cree necesario decir que está hablando de la emergencia del campo literario francés. Él dice, estoy hablando de la emergencia del campo literario, punto, ¿no? Sin embargo, si alguno de ustedes va a hacer un estudio sobre trayectorias científicas, va a hacer análisis de trayectorias científicas en México. Y no va a decir, estoy haciendo el análisis de trayectorias científicas. Si un tipo hace un análisis de trayectorias científicas en Harvard, va a decir, estoy analizando trayectorias científicas, punto. Pero yo tengo que decir, estoy analizando trayectorias científicas en América Latina. Ese es el máximo nivel de generalidad que me puedo permitir. Y yo creo que ahí hay un nudo que es muy importante, por lo menos, identificar, ¿no? Sobre, bueno, investigación e innovación, yo ahí tendría mucho cuidado con qué indicadores se usan, porque para innovación se usan patentes, ¿no? Y para investigación se usan papers. Y ahí los propios indicadores están marcando conceptualmente qué es lo que se está diciendo. Porque la verdad es que yo no tengo ninguna duda de que hoy China es más innovador que Suiza, pero los chinos no patentan. Tienen una cultura donde están patentando menos, están en un proceso de aprendizaje tecnológico muy veloz y digo, esto de que, porque además se toma por habitante, muy a menudo es patentes por habitante, y por eso Suiza, o sea, Estados Unidos tiene más patentes que Suiza, no tengo dudas. Y Alemania tiene más patentes que Suiza. Lo que pasa es que por habitante, como Suiza son 2-3 millones, por habitante son los más innovadores, ¿no? Porque efectivamente tienen industrias que son muy innovadoras, en particular farmacéuticas, ¿no? La industria farmacéutica suiza es muy innovadora. Pero yo creo que ahí es la trampa de los indicadores que uno usa. Uno en ciencias sociales sabe que, digamos, el indicador que uno usa marca conceptualmente lo que uno dice. Y yo creo que ahí uno debería desarmar la trampa. Me da la impresión de que hay bastantes estudios, ¿no?, sobre cómo Japón era el caso de los años 60-70, que tenía muchísima innovación
y muy poca investigación, no tenía premios Nobel. Y sin embargo, después Japón terminó teniendo una enorme cantidad de producción científica. Y en ese momento la diferencia es que los japoneses patentaban. Ahora, si uno piensa que el indicador de patente es un indicador relativo y toma otros indicadores, a mí me parece que hoy, es la impresión que tengo, China es el país más innovador, sobre todo si por innovación también incluimos la copia creativa. O sea, la copia creativa también es innovación, porque a partir de la copia creativa en algún momento se hace un desarrollo creativo propio, ¿no? Y así empezaron todos, además, ¿no? Japón también empezó con la copia creativa. Hoy es una paradoja, ¿no? Porque cuando yo empecé a dedicarme a estos temas, todavía la industria japonesa no era sinónimo de calidad, era sinónimo de algo de baja calidad. La calidad era americana o alemana, y lo japonés era de segunda. Y hoy lo japonés es sinónimo de alta calidad. Y esto en el curso de los últimos 35 años. Entonces, y también, digamos, las cosas chinas, hasta hace 10 años, eran siempre el 5% del valor de algo producido en otro lado y de baja calidad. Hoy uno no puede comprar una computadora personal que no sea hecha en China. Yo tuve el problema de que tenía un financiamiento de un proyecto y tenía que comprar financiado por el BID, y el BID prohibía, ahora ya cambió por supuesto, pero el BID prohibía comprar cosas que no fueran en países miembros del BID o asociados al BID o de la OMC o lo que fuere. Y yo no podía comprar una computadora que no fuera china. Y el BID no me permitía comprar una computadora china. Con lo cual, lo que logré es que un importador argentino me dijo, no, yo tengo una Sony, pero es importada de México. Bueno, qué suerte, ¿no? Entonces le pusieron la etiqueta en México, hecho en México, pero por supuesto cuando uno la abría decía Made in China, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí la piratería argentino-mexicana me vino muy bien para poder sortear las barreras del BID. Pero no tengo ninguna duda, ¿no?, de que hoy, depende qué variables uno toma y qué indicadores toma, puede mostrar una cosa o la otra. La verdad, tengo dudas de que Suiza sea el país más innovador del mundo, ¿no? Tienen la ventaja de que son poquitos, ¿no? Pero, no sé, yo me parece que ahí, de nuevo, me parece que no tenemos todavía la dimensión del peso que va a tener China en los próximos años, ¿no? Bueno, y sobre tu pregunta, aprovecho para agregar algo. Yo tengo, sobre todos los proyectos, la colaboración con Europa, nosotros no solo analizamos cantidad de proyectos, plata y demás, sino que también analizamos campos disciplinarios, ciudades, regiones e instituciones, ¿no? Y algo que es muy interesante en los campos disciplinarios es el crecimiento de las ciencias sociales. En particular, en el 7º programa marco, una cuarta parte de los proyectos son de ciencias sociales. Como nos sorprendió mucho y pensamos que estábamos clasificando mal o que nos habíamos equivocado, chequeamos todos los proyectos, que son unos 500 por año, o sea, se pueden mirar uno a uno, y fuimos a ver los resúmenes de los proyectos. Pero ¿cómo puede ser que un 25% sean de ciencias sociales? Bueno, efectivamente un 25% son de ciencias sociales, pero el 70% dentro de eso son economía, ¿sí? Dentro del 25% de ciencias sociales. Y la gran mayoría son análisis de mercados, ¿sí? Son análisis de mercados. Con lo cual, le encontramos, aunque sea una primera explicación. Una segunda explicación es proyectos como los que yo les señalé recién, de identificación de saberes locales sobre recursos naturales. De eso hay muchos proyectos. Y nos llamó mucho la atención eso dentro de ciencias sociales, ¿sí? Hay grupos de antropología trabajando en eso. Y nos llamó mucho la atención que áreas que eran tradicionalmente fuertes prácticamente desaparecieron. Por ejemplo, agricultura.
¿sí? Nosotros esperábamos que un 25% de los proyectos de Europa con América Latina tuvieran que ver con agricultura. Entre otras cosas, por ejemplo, porque proyectos con Argentina y con Brasil tenían que ver con la posibilidad de hacer ensayos de organismos genéticos vegetales, sobre todo vegetales, genéticamente modificados, que en Europa tienen muchas dificultades para hacer, ¿no? Sin embargo, agricultura es menos del 7% de los proyectos. Con México los proyectos de agricultura eran muy importantes, ¿sí? Hoy los proyectos de agricultura prácticamente desaparecieron. Todavía no tengo una explicación, ¿no? Ya terminamos un artículo donde dijimos, bueno, esto no sabemos, tenemos que investigar un poco mejor por qué ocurrió. Y otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con tu pregunta anterior es el fuerte peso en algunos países de las ingenierías, ¿sí? El 40% de los proyectos de cooperación con Europa de Brasil son en ingenierías, es decir, áreas directamente desarrolladas, vinculadas con el desarrollo productivo, ¿no? Siendo que en México y en Argentina hay un peso más fuerte de las disciplinas básicas, ¿no? Hay mucho peso de física, medicina, mucho menos del que pensábamos, de todos modos, en ciencias biomédicas, que son históricamente los puntos fuertes de la investigación en Argentina y en México, también en Brasil, pero Brasil, ya digo, el 40% son ingenierías y el 25% son ciencias sociales, así que el resto se reparten. Y entonces, la verdad es que nos genera muchas preguntas este cambio en la organización disciplinaria y en los grupos, en las áreas de concentración de proyectos, sobre todo en la medida en que nos sorprende respecto de lo que hubiéramos esperado. Bueno, y otro campo que está a caballo entre ingenierías y ciencias sociales es el de TICs, análisis de TICs, de tecnologías de la información y la comunicación. Muchos proyectos de ciencias sociales, pero ahí, claro, tuvimos que mirar proyecto por proyecto para ver si lo metíamos dentro de ingenierías o dentro de ciencias sociales, ¿no? La introducción de TICs en el sector de supermercados, bueno, eso es un proyecto de ciencias sociales, pero desarrollo de nuevos materiales para semiconductores de qué sé yo, es un proyecto de ingenierías. Entonces, lo que vemos es que está muy focalizado. Está muy focalizado. Y también el análisis por ciudades es muy interesante. Y en eso a ustedes posiblemente no les sorprenda que el único país grande que tiene más de la 3/4 parte de los proyectos en una sola región es México, ¿no? En la zona del Distrito Federal. Bueno, sí, si se los hubiera dicho Chihuahua se los hubiera llamado la atención, ¿no? No, en la zona del Distrito Federal, porque ni siquiera Argentina, que tiene, bueno, digo de países grandes, por supuesto que Uruguay y Chile tienen el 95% en Montevideo y Santiago, pero digo, Colombia tiene repartido entre Bogotá, Cali y Medellín, Brasil tiene muy repartido. Si San Pablo, que es la ciudad obviamente más activa, no llega al 25% del total de proyectos, y después tiene Río, Minas Gerais, Salvador, Río Grande do Sul, etc. Y México sigue teniendo arriba del 70% concentrado en el Distrito Federal, que también es un dato interesante. En todo caso, no hace más que reproducir la concentración de la investigación, digamos. Pero nada más para agregar, que no lo representa, yo creo que tiene mucho más que ver con la conformación de las élites, los grupos de poder, de las formas de producción, porque de acuerdo con los datos recientes, es el 70% de la producción científica en México ya es de instituciones fuera de la Ciudad de México. Gana de todo. Ya. ¿Quieren preguntar? Sí. Esa información aparece en otras de las ciencias del 2010. Ya. Donde ya bajaba muchísimo. Bueno, pero el tema es que evidentemente tiene que ver con la circulación de las élites y de los grupos, bueno, y tal vez esté correlacionado con el tipo de perfil disciplinario de los grupos más activos. Por ejemplo, en ciencias sociales, que es una participación muy alta, el 25%,
posiblemente esos grupos de élite estén en la UNAM, ¿no? En un par de instituciones, Colegio de México, UNAM, digo, en instituciones donde las ciencias sociales, las élites de las ciencias sociales estén mucho más centralizadas aquí. Y aunque ustedes tengan muchos grupos de ciencias sociales en otras regiones, no son los que establecen cooperación con Europa. Uno puede tener un supuesto fuerte de que los grupos más activos en la cooperación con Europa son los grupos, digamos, más prestigiosos en términos de conformación de las élites. Y yo creo que eso... Entonces, bueno, eso posiblemente cambie mucho de una disciplina a otra. Pero como las ciencias sociales tienen un peso muy fuerte, digo, ahí ya tenemos un elemento para explicarlo, ¿no? El otro seguramente es el que dices tú. Sí, te agradecemos muchísimo el haber estado acá y bueno, gracias.